Hutíes a la guerra. El día de hoy, los hutíes realizaron el primer ataque misilístico contra Israel. Un día antes, ayer, el vocero de las Fuerzas Armadas de los hutíes, el señor Yahya Sarea, había presentado una advertencia clarísima. Si Estados Unidos o Israel acometían la infraestructura civil o nuclear de Irán, Yemen, los hutíes responderían de inmediato militarmente. Nuestros dedos aparecen en el gatillo, las palabras textuales de Yahya Sarea el día de ayer. Frente a los ataques del día de hoy de Israel contra las instalaciones nucleares y civiles de Irán, los hutíes inmediatamente materializaron su advertencia. Realizaron hoy ataques con misiles contra Israel, quien aparece enfrentado ahora a un nuevo enemigo regional. La guerra del Ramadán ya representa una guerra regional y aparece al borde de una escalada aún mayor hacia una guerra global. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 313 de Demoliendo Mitos en Vivo con mucha demora, mil disculpas, pero las informaciones van apareciendo y van apareciendo a último momento y queremos presentar lo último de lo último para poder realizar análisis más profundos y más sustanciales para todos ustedes, demoledores y demoledoras. Comencemos con lo más importante del día de hoy, sin lugar a dudas. Aquí con ustedes el señor Yahya Sarea con su tan particular forma de hablar, el día de hoy realizando la declaración siguiente. Atención. Palabras sexuales. Aquí. En cumplimiento de lo expresado en la última declaración de las Fuerzas Armadas yemeníes sobre la intervención militar directa en apoyo a la República Islámica de Irán y los frentes de resistencia en Líbano, Irak y Palestina, y ante la continua escalada militar, los ataques contra infraestructura y la perpetración de crímenes y masacres contra nuestros hermanos en Líbano, Irán, Irak y Palestina, las Fuerzas Armadas yemeníes, con la ayuda del Dios Todopoderoso y confiando en él, han llevado a cabo la primera operación militar mediante el lanzamiento de misiles balísticos contra objetivos militares israelíes estratégicos en el sur de la Palestina ocupada. Esta operación coincidió con las heroicas operaciones llevadas a cabo por nuestros hermanos muyahidines en Irán y Hezbollah en el Líbano. Por la gracia de Dios Todopoderoso, la operación logró con éxito sus objetivos. Nuestras operaciones, con la ayuda de Dios, continuarán hasta que se alcancen los objetivos declarados, tal como se indicó en la declaración anterior de las Fuerzas Armadas, y hasta que cese la agresión contra todos los frentes de resistencia. Clarísimas las palabras de Yahya Sarea y nuevamente referenció la advertencia del día de ayer. No comienzan los hutíes un ataque porque sí, porque quieren, por amor a la guerra, ni mucho menos, sino tras una advertencia clara, la última el día de ayer, las palabras textuales de ayer de Yahya del señor Yahya Sarea, nuestros dedos aparecen en el gatillo. Esas sus palabras si realizan ataques contra la infraestructura civil o nuclear de
Irán, entonces vamos a responder militarmente. Y bueno, hoy presenciamos un ataque de Israel supuestamente sin la complicidad de Estados Unidos, aunque sobre esto vamos a presentar bastante a continuación, contra instalaciones civiles y nucleares en Irán. Y los hutíes, gente de palabra, respondieron. Los hutíes materializaron su promesa. Por cierto, aquí más imágenes, esto distribuido, por cierto, por los propios hutíes desde Yemen. Aquí imágenes distribuidas por el departamento de prensa de Yemen, perdón, de las Fuerzas Armadas yemeníes, de los hutíes más bien. Estas las imágenes distribuidas وبالتوكل عليه con las نفذت أول عملية عسكرية palabras وذلك لا يمكن لليمن أن van a يتخلف عن presentar المعركة أو أن يتغيب عن المشهد وهو los yemeníes, según este reporte distribuido por los propios yemeníes, los yemeníes no pueden estar ausentes del الجهاد combate. ورائد الإسناد Es el llamado a la Guerra Santa, la Yihad, y وحلقة como المحور الرابطة pioneros بين en la شامه defensa وجنوبه. de, voy a retroceder un poquito, muy rápido, como pioneros أو أن en el يتغيب عن apoyo المشهد a وهو داعي Irán y الجهاد a Palestina ورائد الإسناد وحلقة المحور الرابطة بين y شامه como وجنوبه eje يبرز اليوم conectando eje o como punto del eje conectando, mejor dicho, como punto del eje conectando el norte y el في sur, تمام شهر تقريبا من المعركة hoy a un بنعمته mes del ويأتي comienzo de la بعدته batalla, se lanza o ataca con toda su ويلقي fuerza بثقله بعد ساعات من بيانه horas التحذيري después de الراسي una advertencia, una declaración de لمحددات الاشتباك advertencia بسقوفه que العليا estableció los ويرمي parámetros para la intervención militar yemení أولى سهامه y ataca صوب hoy أثقل por أهداف primera العدو vez con sus más fuertes flechas contra objetivos en Israel. جنوب فلسطين Perdón, no en Israel, en el sur de Palestina, porque así llaman los yemeníes a los territorios de la Palestina histórica, Palestina, ¿sí? وفلسطين هي دائما قبلة صلاة الإسناد اليمني El ومحور apoyo حربه وبوصلة yemení جهاده al compás de la guerra del yihad نؤكد أن عملياتنا siempre estará العسكرية presente. تستهدف العدو الإسرائيلي والأمريكي Afirmamos, aquí nuevamente Saya Yarea, afirmamos que nuestros ataques contra israelíes y estadounidenses لإفشال المخطط الصهيوني ولا تستهدف contra los أي شعب sionistas مسلم no van a atacar a la gente ni a los musulmanes. نقيا من الابتزاز السياسي وخاليا من التوظيف الاقتصادي يعيد اليمن بسلطة الدم والمعتقد Yemen reafirma su convicción de sangre y de fuerza, والمهدد الواحد تحديد المفهوم وتعريف المخاطر determinando sus objetivos y المحدقة بالجميع يذهب لمواجهتها قبل أن confrontando تأتيه con لمداهمته. cualquiera que quiera dominarlo o subyugarlo. وهذا خيط اليمن الظاهر من أول Esta es la عملية amenaza de حتى Yemen en su بيان primera الأول الجديد. operación, después el primer comunicado de guerra, un vínculo indestructible, una estructura sólida que no acepta división y rechaza los intentos del enemigo de dividir a los distintos ejes de resistencia, mientras presentaban imágenes recién de la captura de barcos, eso el año pasado, nos recordarán la guerra de los 12 días, cuando los yemeníes, no de la guerra de los 12 días, de bastante tiempo atrás, antes de la guerra de los 12 días incluso, cuando los yemeníes, en solidaridad y en defensa con el pueblo palestino y más concretamente con el pueblo gazatí, comenzaron a realizar copamientos, comenzaron a realizar
la captura de buques en el estrecho de Bab el-Mandeb dirigidos a Israel o estadounidenses. Esas las imágenes a la vista. En su لا momento, تنفصم ustedes في lo بنيان recordarán, aquí مرصوص lo لا يقبل presentamos التجزئة ويرفض 1 o 2 años انفراد atrás. العدو بكل Estas las حلقة على imágenes. عملياتنا بعون الله تعالى سوف Nuestras تستمر acciones con la ayuda de Dios, otra حتى vez a تتحقق Sayarea, الأهداف hasta المعلنة la búsqueda, hasta la وكذلك obtención de nuestros objetivos. Perdón si a veces no puedo acompañar la traducción en simultáneo a la velocidad de las palabras de Yaya Sarea, pero muy, muy rápida la forma de hablar. Voy realizando la traducción tan rápido como puede mi cerebro. في البيان السابق للقوات Bueno, de acuerdo المسلحة a lo hablado حتى anteriormente, يتوقف hasta que no العدوان frenen على las كافة agresiones جبهات en todos los المقاومة. frentes de بينما resistencia, تحاول القوى atacaremos. المعادية إعادة رسم خريطة المنطقة تحت Mientras tanto, según el reportero de este informe distribuido por el Departamento de Prensa de las Fuerzas Armadas yemeníes, o dicho de otra manera, repartido por las Fuerzas Armadas de los hutíes, en poder de Yemen desde hace ya más de 5 años aproximadamente, los intentos de las fuerzas, las cuales buscan rediseñar el mapa de la región مسمى الشرق الأوسط الجديد con el nombre o bajo la categoría del Nuevo Medio Oriente, وتسعى الصهيونية y lo que لتخليد busca el إسرائيل sionismo الكبرى de crear un gran وفرض Israel استباحة أكبر تبني صنعاء e imponer su dominación sobre la región, مواقفها على ما سبق من تجاربها وترفع لاءاتها ببيانين الأول تحذيري genera 2 reacciones de rechazo de nuestra parte. La primera يضع محدداتها لسقف أرفع من الانخراط es establecer nuevos parámetros para la intervención militar, في حال أوغل العدوان والآخر y تنفيذي para la escalada, y la segunda, comenzar la acción al nivel بعملية de ضربت أهدافا acciones حساسة concretas. Qué enrevesada la traducción. Yo ahora realizo la traducción de los subtítulos en inglés, pero realmente muy, muy complejas las estructuras de las oraciones. Evidentemente he hecho una traducción literal del árabe. Bueno, pero bueno, vamos presentando como vamos pudiendo. فلسطين المحتلة تسند النيران اليمنية El apoyo aéreo de Yemen a los ataques, a las olas de ataque aéreo de Irán, apoyado también por la resistencia libanesa, y refuerza las operaciones de Irak simultáneamente, todos en una misma trinchera. Somos inseparables, el frente de la yihad, y acá a la vista uno de los líderes políticos de los yemeníes. Somos una sola resistencia. Con todas las gentes libres de los pueblos no podemos ser neutrales, y hemos declarado a nuestros enemigos, a los estadounidenses y a los israelíes: no vamos a abandonar la bandera o el estandarte de la yihad, y no vamos a abandonar nuestro apoyo por el Islam. Hoy el eje de la resistencia es completo y ha dado una completitud orgánica en todos los frentes. Yemen dijo que tenía su dedo en el gatillo para una intervención directa en el caso de nuevos ataques de la coalición contra la República de Islam o en el Mar Rojo, y ahora vemos el fruto de la acción de Yemen en el contexto de esta advertencia y confrontando el proyecto del sionismo. Bueno, elementos más que importantes, centrales en este reporte. Aquí aparece no ya un país atacado y respondiendo en el contexto del derecho a la defensa, como Irán, sino efectivamente un eje de la resistencia compuesto por Irán, compuesto por el Líbano, quien por cierto está
por el Líbano, o más bien por Hezbolá en el Líbano, no el Estado del Líbano, con una relación bastante contradictoria con Hezbolá, aunque cada vez más sectores del cristianismo libanés están acompañando a Hezbolá. Aún así, el gobierno del Líbano, una estructura tremendamente compleja, con participación de musulmanes, incluso de Hezbolá, con participación de cristianos, con participación de otros credos, con, bueno, estructuras de poder muy complejas en un país tan complejo como el Líbano, con musulmanes, cristianos, judíos también, y otras confesiones, tanto religiosas como grupos étnicos, como distintos grupos étnicos. Bien, cada vez más, a pesar de esta contradictoria relación entre el gobierno del Líbano y el Estado del Líbano como tal y Hezbolá, un grupo armado dentro del Estado libanés, cada vez más presenciamos un alineamiento de todos los sectores políticos y étnicos del Líbano detrás de Hezbolá. Y por cierto, Hezbolá está protagonizando una batalla tremenda en el sur del Líbano después de la invasión israelí hacia el sur del Líbano con el objetivo declarado de la conquista del Líbano hasta el río Litani, lo que quisieron tantas veces en los últimos 20 años, el último intento fuerte en 2006, no pudieron, lo recordarán. En esos avances de Israel en el sur están respondiendo los libaneses con muchísima fiereza y generaron ya centenares de heridos y, según muchas fuentes cuasi oficiales, según muchas fuentes de la prensa israelí, cientos de muertes. El día de hoy, incluso, varios helicópteros de rescate transportando de urgencia heridos críticos israelíes. ¿Cuál es la estrategia del Líbano allí? Otra vez, perdón, no del Líbano, de Hezbolá. Realicemos la distinción, ¿sí? Más allá de este apoyo cada vez mayor de todos los sectores de la política libanesa y de la sociedad libanesa a Hezbolá, aún así, Hezbolá no responde a las órdenes del gobierno del Líbano, sino que representa una organización político y militar independiente creada con el objetivo en su momento de la expulsión de los israelíes metidos en el Líbano desde los 80 en adelante. ¿Y cuál es la estrategia de Hezbolá? Primero, generar ataques para que los israelíes acometan en territorio libanés, territorio conocido, y una vez adentro, responder con un caldero, con una encerrona, con una trampa, con operaciones de encierro a las tropas israelíes y machacarlos ahí. Decenas de tanques Merkava ya destruidos, decenas de muertos, quizás más de 100 incluso, y posteriormente a eso comenzaron también ataques con cohetes, pero esta vez con muchísima mayor potencia que en el pasado, evidentemente cohetes más potentes y en mayor cantidad. Por eso una buena parte del norte de Israel en este momento aparece evacuada. Sí, una buena parte del norte de Israel aparece evacuada debido a los ataques con cohetes, y en el pasado la cúpula de hierro sí podía realizar la intercepción de una buena cantidad de los cohetes, que no misiles, de los cohetes del Líbano, últimamente cada vez menos. Además, también estamos presenciando crecientemente la utilización en precisamente los combates entre las Fuerzas Armadas israelíes y Hezbolá en el sur del Líbano. Hezbolá está realizando operaciones cada vez más con drones, incluso con drones cableados. Atención, atención Rusia, drones cableados, así como Zelensky recorre el mundo ofreciendo los drones o la tecnología antidrones de Ucrania. Evidentemente los drones del Líbano, los drones, los cuadricópteros, los drones de Hezbolá, perdón,
quizás los despachen los iraníes, pero esa tecnología desciende sin lugar a dudas de Rusia y están realizando ataques muy, pero muy duros contra los tanques y contra los blindados israelíes en el sur del Líbano. Así que, perdón por haber particularizado esto tanto, haber establecido el foco allí, pero Israel en este momento aparece una vez más en una situación de múltiples conflictos simultáneos, a pesar de que supuestamente, con los ataques contra el Líbano de los últimos años, el asesinato de Nasrallah, esa operación horrible con la explosión de los comunicadores, recuerdan, beepers, los llaman en algunos países, comunicadores, estos viejos comunicadores utilizados todavía en el Líbano, con explosivos adentro y la detonación masiva en todo el Líbano, generando la muerte de algunos combatientes u oficiales o funcionarios de Hezbollah, pero también de muchísimos niños a su alrededor, incluso de muchísimos niños con esos aparatitos en las manos. Bueno, eso supuestamente había determinado el final de Hezbollah. Hezbollah está respondiendo con más fuerza que nunca. También supuestamente desapareció Hamás en Gaza. Hamás por el momento no está participando en la guerra del Ramadán hasta el momento, pero no desapareció de ninguna manera. Y sumado a esto, por otro lado, en el eje de la resistencia, y el punto argumental, esto lo que había comenzado a presentar inicialmente, Yemen, Hezbollah, Yemen por el sur, Hezbollah por el norte, a la derecha las milicias iraquíes cada vez con mayor potencia, a tal punto que están machacando las bases estadounidenses iraquíes o las bases estadounidenses dentro de Irak casi cotidianamente con drones. Prácticamente los estadounidenses abandonaron las bases iraquíes, en primer lugar por los ataques grandes, fuertes de Irán con misiles, pero luego por los pequeños ataques con drones de las milicias iraquíes en la región y en última instancia, lógicamente, el centro de la resistencia con Irán. Entonces, Irán, Hezbollah, milicias iraquíes y ahora Yemen. Un verdadero eje de la resistencia. El video el reporte de recién distribuido por los hutíes, en ese sentido presenta algo ciertamente existente. A propósito de las milicias iraquíes, aquí algunas imágenes distribuidas el día de hoy en canales de Telegram. Por aquí una imagen de estas milicias con la paciencia de ustedes. Aquí. Combatientes tribales iraquíes. Un niño, lamentablemente, ahí. Pero bueno. Esto es la guerra. Así de terrible la guerra. Niños combatiendo también en defensa de su tierra, su pueblo, su familia, su país. Bueno, sin la música por las dudas. A menudo YouTube determina la desmonetización de nuestras transmisiones debido a la música de los videos de estos documentos audiovisuales, por eso mejor en silencio. Milicias iraquíes, combatientes tribales iraquíes, cada vez más importantes y un contexto de escalada a pesar de las promesas de Trump de desescalada durante las negociaciones. En realidad, para contextualizar esto, podemos recapitular lo sucedido en la última semana, muy por encima. Más o menos hace una semana comenzó todo esto, esta escalada comenzó con una amenaza sorpresiva de Trump después de algunos reveses militares. Realizó Trump una amenaza en su red social, Truth, de
48 horas, perdón, una amenaza con un ultimátum de 48 horas para que Irán abandonara el bloqueo al estrecho de Hormuz. En realidad, la amenaza respondía al aumento de, además de algunos ataques, algunos reveses militares, la amenaza de Trump respondía, por sobre todas las cosas, a la escalada en el precio del barril de del petróleo. A 110 más o menos, $110 el barril del Brent en ese momento. Esto aproximadamente hace una semana. Ahí realizó la amenaza y ese mismo día los israelíes, supuestamente solos, aunque esto obviamente una mentira, perpetraron un ataque contra la central nuclear de Bushehr en Irán. El proyectil descendió a apenas 300 metros del reactor nuclear, o dicho de otra manera, a 300 metros de una explosión nuclear y un desastre. El equivalente a una bomba nuclear, posiblemente, ¿sí? Un desastre nuclear. Eso hace una semana y los iraníes, ni cortos ni perezosos, respondieron y respondieron con muchísima fuerza, con muchísima fiereza. Lo presentamos aquí. ¿Contra qué? ¿Contra quién? Contra nada más y nada menos que la ciudad de Dimona y la ciudad de Yegev, ubicada muy cerquita de Dimona, con ataques muy fuertes, ataques con misiles Horramchar, evidentemente, ataques con misiles balísticos hipersónicos de muchísima potencia, pero por sobre todas las cosas con un mensaje simbólico. Ciudad de Dimona, ubicada a apenas decenas de kilómetros de la central nuclear de Dimona, central nuclear de uso civil, por un lado, para la generación de electricidad, pero también central nuclear de uso militar en Israel para el enriquecimiento del plutonio, para la producción de plutonio necesaria para las armas nucleares de Israel. Entonces, ataque contra la central nuclear de Bushehr, amenaza de Trump con un ultimátum de 48 horas, y perdón porque no recordé recién presentar el ultimátum en concreto, un ultimátum de qué? Básicamente un ultimátum de o bien abandonan el bloqueo del estrecho de Hormuz en 48 horas o vamos a comenzar un ataque contra la infraestructura energética de Irán y por sobre todas las cosas contra la principal central de producción de electricidad en Irán. Esa es la amenaza y ante la respuesta contra Dimona de Irán, entonces Trump retrocedió. 2 días después, poquito antes del cumplimiento de estas 48 horas, justo el lunes antes de la apertura de los mercados, presentaba Trump el anuncio de una supuesta tregua o por lo menos una supuesta negociación por requerimiento de los iraníes, supuestamente desesperados. Los iraníes habían llamado a la Casa Blanca para comenzar una negociación y por eso determinaba Trump, a poco del cumplimiento de ese ultimátum de 48 horas, abandonar por 5 días la amenaza de la destrucción o la amenaza del ataque contra la principal central de producción energética en Irán en nombre de esas negociaciones mientras Estados Unidos e Irán participaban en una supuesta negociación. 5 días, sin embargo, los iraníes inmediatamente respondieron a este supuesto inicio de negociaciones y a esta supuesta interrupción del ultimátum bajo la amenaza del ataque contra la central nuclear, perdón, contra la central, la principal central energética de Irán. Los iraníes respondieron: nosotros no comenzamos negociaciones de ningún tipo, ni queremos negociaciones de ningún tipo. Queremos inmediatamente el fin de los ataques, porque a todo esto los estadounidenses y los iraníes machacaban y machacaban, no contra las centrales eléctricas, pero no abandonaron sus ataques en ningún momento, y los iraníes respondieron: queremos lógicamente el fin de las hostilidades, pero además queremos el cumplimiento de las condiciones establecidas por el gobierno iraní, las condiciones establecidas por las Fuerzas Armadas iraníes y por la Guardia Revolucionaria para el final de la guerra. Y como Irán aparece ganando, y aparece dictando los términos de la guerra del Ramadán, nombre asumido desde hace unos días por esta guerra, entonces
los iraníes establecieron como condiciones el retiro de todas las bases militares de la región, el pago de indemnizaciones por la destrucción de todo esto y acuerdos de seguridad posteriores garantizando la seguridad de Irán en el sentido de que no comiencen más adelante nuevos acuerdos y el respeto del desarrollo nuclear pacífico. Por ahora establecieron eso. Más adelante podrían establecer que ellos en todo su derecho quieren también armas nucleares como las de Israel. Y de hecho, no comenzaron el desarrollo final de armas nucleares hasta el momento porque no quisieron. Porque bien hubieran podido ya los iraníes generar armas nucleares. Si yo, sentado en el sillón, y con esto con el perdón de los iraníes y de sus creencias, si yo sentado en el sillón del líder supremo, Jamenei, el hijo, naturalmente, debido al asesinato de su padre, yo ya habría determinado el fin de la fatwa, rechazando fatwa, una vez más, esta decisión religiosa, esta máxima religiosa establecida por el líder supremo, en este caso por el líder supremo anterior, Ali Jamenei, el padre del actual Jamenei, rechazando el desarrollo de armas nucleares y caracterizándolas como un pecado religioso. Bueno, yo ya habría abandonado eso y habría generado armas nucleares en el caso de Irán hace tiempo, para que no te estén machacando con ataques y masacres contra tus escuelas y tus hospitales, como ahora. Pero bueno, los iraníes en este sentido realmente muy creyentes, muy honestos a su palabra y determinaron eso, respetable. Esa su, quizás con algo de ingenuidad, en mi opinión, porque si Israel presenta un arsenal nuclear, ¿por qué no pueden ellos también? Pero bueno, esa es la decisión. Hasta ahora no las generaron, pero en estas condiciones nuevas de Irán, por el momento no aparece la cuestión nuclear, sino solamente el enriquecimiento de uranio con fines civiles, pero esto quieren como condiciones, el respeto de todas estas cosas y además la salida de las bases estadounidenses y además reparaciones, y podría en el futuro aparecer el desarrollo nuclear militar también. El contexto hasta hace algunos días, estos 5 días para las negociaciones, y una vez más los iraníes rechazaron esto. Qué curioso que esos 5 días de negociaciones justamente acompañaban los 5 días de actividad bursátil en los Estados Unidos y por ende inicialmente esto generó un pequeño descenso del precio del barril de petróleo de 110 a 100. Bueno, si comenzaron negociaciones, aunque el estrecho de Hormuz todavía parezca bloqueado, quizás pronto va a desaparecer el bloqueo, entonces los mercados un poquito más calmados, un poquito nada más, ese primer día descendió a 100 el precio del petróleo. Bueno, justo a los 5 días, en el interín, golpe y golpe, no contra instalaciones energéticas, pero sí golpe y golpe de ambos lados. Al final de esos 5 días, el petróleo ya había reactivado su marcha alcista. Trump, una vez más, presenta una nueva prórroga a ese ultimátum con lo siguiente. En realidad, acá Trump básicamente retrocede como un cobarde, ¿sí? Retrocede después de su amenaza pendenciera, patoteril, retrocede una vez más. Primero, en 48 horas vamos a machacar la central nuclear, la central eléctrica más importante. Después, 48 horas por negociaciones inexistentes, lo rechazan los iraníes. Perdón, 48 horas no, 5 días por las negociaciones y ahora 10 días más de prórroga. Esta su declaración en concreto, si me acompaña su plataforma. Aquí, a petición del gobierno iraní, estas las palabras textuales de Trump en su plataforma el día de ayer, si no recuerdo mal esto. A petición del gobierno iraní, por favor, dejemos que esta declaración sirva para informar que suspendo el periodo de destrucción de la planta de energía por 10 días más a los 5 días anteriores, hasta el lunes 6 de abril.
Las conversaciones continúan y a pesar de las declaraciones erróneas en sentido contrario de los medios de comunicación que difunden noticias falsas y otros están progresando muy bien. Bueno, no lo rechazaron solamente los medios de comunicación, lo rechazaron los propios líderes iraníes, conscientes de que por aquí retrocede en su amenaza, porque no quiere una escalada por temor a la destrucción de todas las cosas destruibles dentro de Israel y dentro de Medio Oriente. Los iraníes en su momento respondieron a el ultimátum de las 48 horas con una lista. Bueno, ustedes acometen nuestras centrales eléctricas y nosotros vamos a acometer las centrales eléctricas de Israel, de Bahrein, de Qatar, de Arabia Saudita, etcétera, etcétera, de Kuwait, como así también las plantas desalinizadoras y toda la industria petrolera también de todos esos países, petrolera y gasística. Bueno, retrocedió Trump, generó estos 5 días, después otros 10 días. Los iraníes además están conscientes de que con esto está generando tiempo, está retrasando cualquier forma de definición de esta guerra mientras conglomera, mientras va generando una concentración, una conglomeración de recursos militares en la región para un ataque terrestre contra Irán. El día de ayer esta nueva prórroga, pero a la vez, y una vez más, por un lado esto de Trump, de, ay, queremos unos días más para la negociación, y hoy mismo, los israelíes, en el marco de esta supuesta pausa o por lo menos prórroga en cuanto a los ataques a la infraestructura energética, acometen entonces los israelíes nuevamente contra infraestructura civil de Irán y por sobre todas las cosas nuevamente contra infraestructura nuclear de Irán. Supuestamente solo los iraníes y seguramente en algunas horas presentará Trump una publicación, un tuit, una de estas porquerías en su red social Truth, algo así como Netanyahu perpetró un ataque sin nuestro consentimiento. Mentira, mentira porque todos los ataques aparecen coordinados de punta a punta y sostenidos por el repostaje aéreo, principalmente llevado a cabo por aviones de repostaje en el aire estadounidenses. Sí, también los ataques de Israel. Aquí, por ejemplo, una mirada de las instalaciones nucleares iraníes atacadas hoy por Israel en Yazad y en Arak. Estos los distintos lugares. Recordemos que Irán presenta lo presento otra vez, retrocedo aquí. Estas las dos instalaciones nucleares, no centrales nucleares propiamente. Irán básicamente presenta una central nuclear operativa, la de Bushehr, operada en gran medida por los rusos, o más que operada por los rusos, con tecnología rusa. Es una central nuclear eléctrica operativa y además de eso, instalaciones nucleares estratégicas, las cuales no generan energía, sino que generan insumos nucleares, tanto en Natanz para el enriquecimiento de uranio, en Fordow, estas las dos más famosas por la Guerra de los 12 días, recuerdan la operación Midnight Hammer, martillo de medianoche del año pasado, así lo presentaba Trump, ¿no? Con esta forma de hablar de Trump, como en una película, en una serie barata de Hollywood. Natanz, Fordow para el enriquecimiento de uranio subterráneo, Arak, un reactor de agua pesada, genera agua pesada, Isfahán, procesamiento de uranio, Teherán, un reactor de investigación y Darkovin, una central, esa en desarrollo. Es así una central nuclear para la producción eléctrica, pero en desarrollo. Así que ataques contra instalaciones nucleares, una vez más, no contra la central de Bushehr, por lo menos no hasta hace un rato, quizás perpetren un ataque una vez más en las inmediaciones, a 300 metros el último impacto, algo peligrosísimo, peligrosísimo, ese el ataque de Israel de hoy, y además, lógicamente, ataques contra otras instalaciones civiles, contra infraestructura civil. Aquí algunas imágenes del terrible ataque llevado a cabo hoy contra, una vez más, instalaciones civiles, contra infraestructura civil
aquí claramente a la vista el día de hoy. El nivel de destrucción de esos criminales ataques. Bien clarito ahí. Infraestructura industrial, infraestructura civil. Los ataques, autos, de ninguna manera vehículos de guerra, sino automóviles convencionales. Estas las consecuencias del ataque el día de hoy. Comercios, bueno, de todo, ¿verdad? Voy a presentar entero como una muestra de lo que no presentan los medios de comunicación. Ningún tanque a la vista, ningún avión en Teherán, en la ciudad. Hay un vehículo. Mercedes-Benz. Yo casi con el comentario hecho de que ese chasis recordaba mucho a una de las camionetas SUV de Mercedes-Benz. Efectivamente, algo de Mercedes-Benz, una concesionaria posiblemente. Aquí, bueno, personal de la Cruz Roja respondiendo preguntas. Por aquí más imágenes de las barbaridades del día de hoy. Lo que voy a presentar ahora, por favor, con la advertencia para las personas sensibles. Obviamente nadie muerto, nada truculento, pero sí imágenes fuertes, muy feas de esto. Lo voy a presentar muy rápido, muy despacito. Afortunadamente, esta chiquilina salvada de los escombros, sana y salva, 3 añitos, 2 o 3 añitos, no recuerdo exactamente, ahora el reporte leído justo antes del comienzo de la transmisión, 2 añitos. Por suerte, esta chiquita a salvo, rescatada por personal de la Cruz Roja. Sin comentarios, ¿no? Bueno, eso el día de hoy, y de ahí estaba con todo esto, recapitulaba lo sucedido en estos últimos 7 días, y este contexto determina hoy, después de una advertencia hecha ayer de los hutíes, esto determina hoy el ingreso de los hutíes a la guerra. Nuestras manos, nuestros dedos, más precisamente, están sobre el gatillo. Bueno, quizás la carita de esta niña haya determinado que ese dedo en el gatillo finalmente reaccionase y realizase un disparo, o más de un disparo, varios disparos, ¿sí? Los iraníes también respondieron, y respondieron con fiereza, como está respondiendo Irán a todo esto. Aquí imágenes de la última ola de ataques en respuesta inmediata a estos últimos. Por lo general presentan estas pancartas ahí en inglés también, con algunas imágenes. Incluso recuerda uno con la cara de Pedro Sánchez en agradecimiento a la decisión de Pedro Sánchez de no participar tarde y además incompleta, medio mentirosa. Bueno, ahí esta vez un texto largo en árabe y después la firma de un montón evidentemente, de ingenieros. Y estos los ataques, por lo menos estos los videos publicados el día de hoy por la Guardia Revolucionaria iraní, de los ataques. Ya vamos a presentar las consecuencias de esto también. Todos los ataques, bueno, acá con drones, últimamente, después de la primera fase de utilización del armamento menos potente, menos desarrollado,
menos moderno de Irán para la saturación de las defensas. Desde hace ya días Irán realiza ataques con drones, naturalmente, pero también realiza ataques con sus misiles hipersónicos, con sus misiles balísticos hipersónicos, o realizan ataques con lo mejor de su armamento, aunque por ahí todavía varias armas secretas aún no presentadas por los iraníes, entre otros el torpedo de hiperlevitación. Esto ya lo presentamos en alguna transmisión anterior, y por ahí también, evidentemente, no presentado de forma pública del todo, pero sí supuestamente utilizado en el ataque contra la isla Diego García, el misil Khorramshahr 4, la última versión, ya no con 2.500 kilómetros de alcance, sino 4.000 kilómetros de alcance, y por ende la isla Diego García al alcance, y Europa, una buena parte de Europa también, al alcance de estos últimos misiles. Bueno, esto lo distribuido por los iraníes el día de hoy como respuesta, y aquí algunos videos filtrados con los ataques, las consecuencias de estos ataques. Vamos a comenzar por Bahrein. Aquí quizás en Bahrein menos censura, o menos efectiva la censura, la publicación de videos de los impactos. Contra Bahrein, tremendos los impactos. Atención a esto. Ahí bien clarito el misil en el aire. Si no recuerdo mal, ahora visibles los interceptores fallando. Una vez más, a pesar de que ya esto, nosotros ya estamos conscientes de esto, a mí me maravilla, sinceramente me maravilla que la gente en Bahrein, la población de Bahrein, debido a su desprecio por la monarquía reinante y debido también a la existencia de minorías chiitas muy grandes, presencian los ataques contra instalaciones militares, o bien de los Estados Unidos en su territorio, o bien de sus propias, o de las Fuerzas Armadas de sus países, en realidad de sus monarquías, y reaccionan con júbilo. Al Akbar, ¿no? Reaccionan celebrando los ataques de Irán. Así de poco quieren a sus gobernantes. A mí esto me maravilla. Pero bueno, esa es la explicación. Nosotros ya estamos enterados del porqué de esta situación. Por aquí, más ataques contra Bahrein también. Muy interesante aquí en esto. Un poquito más atrás. Misiles hipersónicos. Las defensas de los países del Golfo Pérsico ya verdaderamente de decoración, no más que eso. Y en alguno de estos videos, si me acompaña la memoria, en uno de estos bien visible el fallo total y absoluto, puede que este de aquí, ahí, el lanzamiento de los Patriot, y los Patriot, bien, gracias, ni noticia, ni cerca. Voy a retroceder una vez más. Ahí el misil, ahí en ascenso los Patriot, pero más perdidos que turcos en la neblina. Y el impacto, realmente, esto en Bahrein. Todos estos países con participación directa, no solo financiando los ataques contra Irán, sino incluso como países desde los cuales Estados Unidos e Israel realizan lanzamientos de misiles, ¿sí? Para aquellos rechazando los ataques de Irán contra países del Golfo Pérsico, supuestamente neutrales. Neutrales, nada. Además, el grado de hipocresía, de cinismo de los medios occidentales y de los supuestos analistas enfocados en la supuesta violación de Irán atacando países neutrales. ¿Por qué no establecen el foco en la agresión, en la guerra de agresión iniciada por Estados Unidos y por Israel? Porque eso comienza todo. No, los ataques de Irán, la respuesta de Irán en el marco del derecho a la defensa contra países sedes de bases de los países atacantes, y no solo eso, sino ya fue documentado en infinidad de videos los ataques desde Bahrein, Qatar,
Arabia Saudita, Irak, no solamente desde las bases estadounidenses allí, sino desde territorios por fuera de las bases estadounidenses en esos países, realizando ataques con misiles, por sobre todas las cosas, sobre Irán, por ende, devenidos esos países en objetivos militares legítimos en el marco del derecho a la defensa de Irán. Presentábamos recién la respuesta de Irán contra Bahrein. Podemos ahora presenciar lo sucedido en Kuwait. Kuwait, aquí atacado en Kuwait. Esto, imágenes del día siguiente. Enorme dotación. Por ahí visto en algún camión de bomberos la palabra Army o ejército en inglés. Quizás incluso ahí participando camiones del ejército estadounidense. Directorado de Moral y Guía y Relaciones Públicas de Kuwait, otra de las monarquías del Golfo, todas ellas supeditadas a los Estados Unidos y a Israel, naturalmente. Bueno, en Qatar, un ataque muy fuerte, ese sin video, contra una importante instalación petrolera. En Bahrein, lo que presenciábamos en esos videos, ataques contra Bapco, otra empresa petrolífera y gasífera. Kuwait presentamos, sobre Qatar nada en video, pero sí bastantes cosas sobre los ataques contra Israel también, lógicamente. El autor de estos ataques contra instalaciones nucleares, aquí lo sucedido ayer en Israel, supuestamente el país más defendido del mundo en términos de capacidad antimisilística. Hay una cabeza de munición en racimo de un misil Khorramshahr cayendo sobre Israel del centro, presumiblemente sobre Tel Aviv. Ruido de sirenas antiaéreas en la parte trasera. Ahí el impacto. Más imágenes por aquí. Esto de Israel, naturalmente, también. Esto en el Eliat. Hace horas, nada más. Este es el único video filtrado. Muchas fotos, sí, pero el video solamente este. Bien. Por aquí más imágenes de la respuesta de Irán contra los ataques israelíes. Aquí, por ejemplo, imágenes filtradas el día de hoy. Y la presión interna cada vez mayor, porque muchos ya abandonaron Israel y muchos rechazan esto, la vida en estacionamientos subterráneos, en búnkeres. La capacidad de resistencia, lógicamente, de un país acostumbrado, de una población acostumbrada a los ataques misilísticos contra otros países, pero no a la recepción de misiles, más allá de los cohetes de escasa magnitud, tanto de Hezbollah como de Hamas. Bueno, esto genera muchísimo rechazo en la población, lógicamente, ¿sí? Por aquí, más imágenes. Esto también de Eliat, por aquí, los misiles, esto también en Israel, alguien en su barco captando
del descenso de los misiles. A pesar de la censura, imágenes claras de los misiles iraníes volando sobre los cielos israelíes. Y ahí el impacto, clarísimo. Eliat también, gran impacto. Bueno, estos misiles presentan una cabeza explosiva de entre 1 y 2 toneladas. Ahí recién el ruido de la explosión. 2.000 kilogramos de explosivo, ¿sí? Una cabeza explosiva enorme. Misiles de 30 toneladas de peso total, cabeza explosiva de más o menos entre 1 y 2 toneladas según la versión, según el tipo de misil. Imágenes, más imágenes por aquí. Ebrahim Solfagari, el vocero de متجاوز آمریکا el vocero de la Guardia Revolucionaria, aquí anunciando esta última ola de ataques en respuesta a los ataques contra Irán. Por cierto, también varios ataques contra instalaciones hoteleras en los países de Medio Oriente, en los cuales el personal militar estadounidense abandonó las bases militares, hoy día bajo fuego permanente, y pernocta, bueno, no solo pernoctan, sino que durante el día realizan sus actividades militares a distancia, como una suerte de trabajo remoto, teletrabajo llaman a esto, home office lo llaman también, desde hoteles, con lo cual generan, lógicamente, un enorme peligro, una situación abiertamente contraria al derecho de guerra de personal militar inserto en instalaciones civiles como hoteles de Medio Oriente, pero con la ayuda de la inteligencia tanto iraní como seguramente china y rusa, los iraníes entonces comienzan ataques contra esos hoteles y precisamente contra las habitaciones ocupadas por los militares escapando de las bases bombardeadas, ¿no? Aquí las palabras del vocero de las, no de las Fuerzas Armadas iraníes, sino de la Guardia Revolucionaria iraní, Ebrahim Solfagari, viejo conocido ya por todos ustedes seguramente. قبلا هشدار داده بودیم که ارتش متجاوز آمریکا به دلیل هجوم مقتدر Hemos advertido ya en el pasado que el personal militar estadounidense se está escondiendo fuera de sus bases نیروهای مسلح و نابودی پایگاه‌های خود در منطقه debido al فراری fuerte شده ataque y a la destrucción llevado a cabo por Irán y a la و در destrucción خارج از de sus پایگاه‌های bases خود en la مخفی región. شدند. Esto, perdón, esto confirmado, esto no una invención de este señor, esto confirmado el día de hoy por el New York Times. Columna del New York Times, portada, las bases de estadounidenses vacías, abandonaron los soldados las bases escapando de los misiles y hoy día estos señores metidos en hoteles. Acá dicho por el vocero de la Guardia Revolucionaria, pero confirmado por el New York Times, por la propia prensa estadounidense. گذشته دو مخفیگاه آنها به ترتیب در مخفیگاه اول بیش از 400 En las últimas horas descubrimos 2 destinos de estos soldados escondidos en albergues civiles y más de 400 و در مخفیگاه se دوم estaban بیش از 100 نفر escondiendo en el primer lugar y más de 100 en el در segundo دبی lugar, پنهان شده بودند که en Dubái respectivamente. شناسایی و مورد هجوم موشک‌ها Ambas و locaciones fueron atacadas con misiles guiados de پهپادهای precisión y نقطه‌زن drones دلاور مردان نیروی هوافضا por و los نیروی valientes hombres de las fuerzas دریایی سپاه especiales de پاسداران Irán انقلاب y de اسلامی la قرار Marina گرفتند که تلفات y de بسیار la Guardia سنگینی بر Revolucionaria, آنها وارد گردید. generando fuertes bajas, numerosas bajas en nuestros enemigos. که آمبولانس‌ها مشغول Por horas las ambulancias estuvieron ocupadas, y esto también documentado en انتقال video, کشته‌ها و مجروحان transportando muertos, فرماندهان و heridos y سربازان comandantes y soldados estadounidenses guarecidos allí. آمریکایی هستند. ترامپ و فرماندهان ارتش آمریکا باید به خوبی درک کرده باشند که منطقه Trump y sus comandantes deben estar conscientes de que la región se volverá una tumba para به گورستان سربازان los soldados آمریکایی estadounidenses تبدیل خواهد شد
و راهی جز y que no tienen más opción que تسلیم در rendirse برابر اراده الهی مردم قهرمان و رزمندگان شجاع a اسلام los bravos guerreros y al apoyo de Dios, نخواهند داشت و من de los نصر bravos guerreros del الا Islam. من عند La الله victoria viene de Dios, العزیز الحکیم. el Todopoderoso, el Sabio. Bueno, según los iraníes, generaron hoy en esos ataques 500 bajas, 500 muertos. Confirmable esto sin la confirmación de los estadounidenses, no, imposible. Pero lo de las ambulancias, cierto. Lo del el escape de los soldados de las bases y su alojamiento en los hoteles, cierto también. Los estadounidenses y por lo general los ejércitos del mundo no documentan públicamente sus bajas. Qué mejor ejemplo que la guerra en Ucrania. Los iraníes, y los chiitas en general y los iraníes en particular, debido a la cuestión del martirio, ellos sí, apenas muerto un general, un político, un soldado, ellos lo presentan inmediatamente de forma pública en el marco de la concepción del ascenso a los cielos y del martirio y por ende de una vida supraterrenal en el mejor de los mundos para esa persona mártir de la defensa de sus ideales y lógicamente en términos militares ya presentan todas estas personas un reemplazo decidido previamente. Por aquí no recordé presentar imágenes de los ataques contra Tel Aviv, por cierto. Nada más y nada menos, imágenes filtradas, aquí algunas de ellas. Tel Aviv por aquí. Fuertes, muy fuertes los ataques iraníes también, la respuesta. Voy a retroceder aquí. Atención a esto, ¿eh? El misil interceptor fallando. Tremendo pepinazo. Retrocedo. Esto en posiblemente la ciudad supuestamente más defendida del mundo, Tel Aviv y Jerusalén, pero más Tel Aviv todavía. Por ahí visible el fallo de la cúpula de hierro. Ni cerca, un solo misil interceptor lanzado. Y el impacto terrible. Por aquí imágenes de las consecuencias de ese ataque. Con la paciencia de ustedes, demoledores y demoledoras, por aquí. Ahora sí. Esto sin sonido en fuente. Algunos videos más vistos por ahí, pero tampoco quiero machacar y machacar con videos y más videos de misiles, destrucción y más. Esto en Israel también, precisamente en Tel Aviv. Bien, sobre el final, Israel el día de ayer, en el Líbano también con un ataque contra periodistas, una vez más periodistas asesinados por las Fuerzas Armadas israelíes. Por aquí, las imágenes del vehículo utilizado por estos periodistas, una periodista mujer y un periodista varón, asesinados sin más. Esto no una versión, con cuidado, vamos a presentar esto con mucho cuidado. Ahí el chaleco antibalas, el casco, no una versión de Hezbollah o de los libaneses, sino confirmado esto por Israel. Según los israelíes, estos periodistas, los dos bastante conocidos, por sobre todas las cosas, el periodista varón muy conocido, participaban en Hezbollah como hay prensa, bien clarito, el chaleco participaba, estos, según ellos, terroristas participaban en Hezbollah tras la imagen de periodistas, tras
el disfraz de periodistas, la argumentación de las Fuerzas Armadas israelíes, y por eso la decisión consciente de su ataque y su asesinato. Incluso presentaron el video del ataque los propios israelíes. Esto para mí tremendo, ¿no? Un ataque contra periodistas y después, no, acá nosotros sí realizamos una reivindicación del ataque contra periodistas, porque estos periodistas participaban en Hezbollah, participaban en actividades terroristas, y entonces por eso los machacamos a bombazos. El Al-Mayadin, la cadena Al-Mayadin, si no recuerdo mal, Al Jazeera de Qatar y Al-Mayadin, si no recuerdo mal, del Líbano. Puede que recuerde mal el origen. Esa la periodista mujer. Aquí el video de el video difundido por las propias Fuerzas Armadas israelíes, ya sin el más mínimo pudor, ¿no? Directamente. Un auto con periodistas, además un auto civil, estacionado en una calle, ni más ni menos. Ahí y en el strike on terrorist Rodan force that was ataque sobre la fuerza Radán, ataque sobre los terroristas de la fuerza Radán disfrazados como periodistas o bajo el disfraz de periodistas. Estos dos periodistas, además súper conocidos allá en el Líbano. Ahí, directo, bombazo, misilazo sobre el auto, los dos muertos. Bueno, demoledores y demoledoras. Esta es la situación. Una nueva escalada a pesar de la mentira de las negociaciones. Por cierto, respecto a los próximos pasos, por un lado, podemos vaticinar, sin lugar a dudas, la palabra que buscas, gracias, me ayuda por ahí Marcos Sargo, la palabra que buscas es fachada, disfraz, lo llamé, quería la palabra fachada y no la podía recordar. Muchas gracias, Marcos. A la periodista que mataron antes, a la periodista le mataron antes varios familiares, ahora ella, Fátima, murió y su camarógrafo era su hermano. Que en paz descanse. Bueno, asesinada a toda la familia. Qué vergüenza. Gracias, Marcos Argo. Waldo Quijada, ustedes me ayudan. Cuando no recuerdo en una transmisión en vivo una palabra, ustedes me ayudan recordándola por mí. Felicitaciones, Ezequiel, por tu gran trabajo. Muchas gracias, querido Waldo, desde Chile, es la Araucanía, en Chile. Por cierto, análisis prospectivo hacia adelante, más escalada en cuanto a la infraestructura energética, más escalada en cuanto a la infraestructura nuclear, cada vez más peligrosos estos ataques Israel contra instalaciones nucleares cada vez más cerca, a 300 metros. Respondió en su momento Irán contra Dimona, a varios kilómetros de la central de Dimona, pero aún así también la posibilidad de escalada por el lado de Irán. El ingreso de Yemen y una nueva carta, un nuevo as sacado de la manga de Irán, la posibilidad de ataques contra cualquier navío cruzando el Mar Rojo, incluso una vez más el corte del estrecho de Bab el-Mandeb. Por cierto, los estadounidenses con el envío de un nuevo portaaviones, ya que el portaaviones Ford debió retroceder después de ese pequeño incidente doméstico con un incendio de 30 horas en la lavandería, primero de las costas de Arabia Saudita, retrocedió a Creta, ahora en este momento ya en puerto definitivo en Croacia para reparaciones de entre 1 año y 1 año y medio. Despacharon, esa es la noticia del día de hoy, despacharon un nuevo portaaviones, pero claro, ahora cuando quieran recorrer el Mar Rojo, los hutíes los van a machacar a bombazos o a dronazos. Por ende, escalada en ese sentido, más allá de las mentiras de Trump generando dilación en todo esto, ganando tiempo, conquistando segundos para la conglomeración, para conglomerar fuerzas militares. El buque de asalto anfibio Trípoli ya aparece en aguas del Comando Central. Recuerden que las Fuerzas Armadas estadounidenses presentan sectores, sí, aparecen sectorizadas, aparecen distribuidas a lo largo del mundo en distintos sectores. El comando, sí, aparecen distribuidas en comandos, así lo llaman. Cada uno de estos
sectores presenta el nombre de comando. Comando Sur para el comando de América del Sur, Comando Central para el de Medio Oriente, Comando Norte, Comando, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, buque de el buque de asalto anfibio Trípoli, acompañado por otros 2 buques de asalto anfibio un poco menores, el Trípoli con 2.500 marineros, los otros 2 con 1.000 cada uno, ya aparecen en las aguas o ya aparecen dentro del cuadrante del Comando Central, por ende ya participan en el teatro de operaciones y responden a las órdenes del Comando Central directamente. Todavía, lógicamente, no van a comenzar una acción militar porque carecen, una acción militar terrestre, porque aún carecen de la conglomeración necesaria de tropas y de recursos para un desembarco. Pero Trump va retrasando esto hasta el momento del ataque, ya evidentemente definido. Y cuidado porque están presentando mucho a la isla de Yark o Kark, según la transliteración del árabe, como, perdón, del persa, no del árabe, del persa escrito con el alfabeto árabe. Esa es la forma de escritura de los iraníes, el alfabeto árabe, pero de la lengua persa. Por esto algunos problemitas. Esto alguna vez explicado por una alumna de Irán, hace tiempo atrás, una alumna mía iraní, brillante ella, cuando el Irán, perdón, cuando el Islam conquista el imperio persa, desembarca definitivamente en Persia, comienza un proceso de asimilación de el alfabeto árabe para la escritura de la lengua persa, y la lengua persa presentaba algunos sonidos inexistentes dentro de el alfabeto árabe, por eso algunas cositas, por eso si no recuerdo mal, el alfabeto utilizado en Irán, si bien el alfabeto árabe presenta algunas letras, entre comillas, adicionales para esos sonidos del persa, una cosa así, ¿no? Bueno, alguna vez algo así escuchado de esa alumna, muy buena, por cierto, todos mis alumnos iraníes brillantes, con una formación espectacular, todos ellos egresados de la Universidad Pública de Teherán, en los tiempos aquellos antes de mi marginación de la academia. Bueno, ¿por qué estaba recordando esto? No quiero abandonar el eje argumental. Vamos a presenciar una escalada, sin dudas. Perdón, ahora sí. Están machacando y machacando con esto de la isla de Hark. ¿Sí? Vamos a realizar una intervención terrestre en la isla de Hark, algo muy difícil, no tanto la captura, sino después el mantenimiento. También la isla de Keshm, algo también muy difícil por lo mismo. Por ende, lo que nadie está presentando, y por ahí por lo menos mi apuesta para un ataque militar terrestre, básicamente en el puerto de la ciudad de, lo presentábamos el otro día, donde el otro día, por cierto, fue realizada la intercepción de un avión F-16, la ciudad de Chabahar, la bahía de Chabahar, un puerto ubicado mucho más al sur, mucho más cerca de Pakistán, una bahía mucho menos defendida y por ende mucho más atacable desde lo militar, con un ataque rápido de tropas de los marines. Quizás en los próximos días presentemos un análisis militar de las posibles formas de una operación militar contra esa ciudad de Chabahar, con un puerto importante. No lo están presentando en ningún lado, solo pude recoger esto a partir de un informe restringido encontrado por ahí en un lugar, no muy público del todo. Planes aparentemente para un ataque militar ahí, y después nadie puede determinar muy bien qué, así que esa otra de las posibilidades. Demoledores y demoledoras, recuerden ayudarnos con el pulgar arriba, acompañarnos contra la censura con el pulgar arriba. Recuerden acompañar a nuestro canal hermano, Guerras y Geopolítica, el mejor canal de Telegram sobre geopolítica en español.
nos pueden ayudar también con una suscripción a nuestro canal en Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar aquí. En estos próximos días, ya grabada la próxima emisión, vamos a presentar la próxima emisión con algo espectacular, nuevo, una reacción de Fernando y mía, de Fernando Moragón y este servidor, a un episodio de Star Trek con un debate filosófico, político y geopolítico aplicado a Star Trek, a una situación de una nave espacial en un planeta, pero en realidad evidentemente referido a cuestiones mucho más terrenales, y a través de ese capítulo, de esa historia, presentan un debate filosófico y político espectacular, muy aplicable a la guerra actual. Bueno, vamos a reaccionar, o ya reaccionamos a eso, lo vamos a presentar en los próximos días en un episodio doble de nuestro canal en Patreon, Demoliendo Mitos en Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar aquí. Eso no lo podríamos presentar aquí, sin lugar a dudas. Así que acompáñennos por ahí también. Demoledores y demoledoras, muchas gracias por el apoyo de siempre. Muchas gracias por el apoyo a la charla del jueves pasado con Miguel Ruiz Calvo. Muy, muy agradable, muy linda la charla realmente. No podríamos, con gusto, si nos quiere acompañar Miguel nuevamente, puede participar acá, abierto el espacio. Mañana domingo nuevamente Fernando Moragón por aquí, como todos los domingos. Así que todo el mundo invitado el día de mañana también. Demoledores, demoledoras, los queremos un montón. Un beso y un abrazo a todos ustedes y hasta mañana. Chao.